Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en el libro de Zacarías, y llegamos al capítulo 4. Y aquí se nos presenta una visión muy interesante, por cierto. Tenemos la visión del candelero de oro y 2 olivos. Es una visión muy destacada que se nos da aquí, y probablemente deberíamos leer los primeros 4 versículos de este capítulo 4 para poder entrar en el ambiente que se presenta aquí. Leamos entonces los versículos 1 al 4 del capítulo 4 de Zacarías. Volvió el ángel que hablaba conmigo, y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Nos detendremos aquí en esta pregunta que hace este joven profeta Zacarías. Al entrar en el capítulo 4, estamos seguros que nuestros oyentes que han estado siguiendo este estudio han descubierto que estas varias visiones que ya hemos visto con anterioridad son bastante destacadas. Llegamos ahora a la que llamamos la 7ª visión. Hemos tenido la visión de los jinetes entre los mirtos, los 4 cuernos, los 4 carpinteros, el hombre con el cordel de medir, Josué y Satanás, y luego el renuevo, y la piedra con los 7 ojos. Y entonces llegamos aquí a la visión del candelabro de oro y los 2 olivos en el capítulo 4. Así es que hemos tenido varias visiones bastante destacadas, por cierto. Pero ahora estamos seguros que usted está comenzando a notar que aquí se está revelando cierta historia, y que esta es una historia de relevante singularidad que hemos visto desde el principio mismo con las primeras visiones. Ellas demostraban que Dios estaba liberando a su pueblo de la esclavitud y la opresión de Babilonia, y que Él les estaba llevando nuevamente de regreso a su tierra. Y esto servía de mucho consuelo y ánimo a aquellas personas en los días de Zacarías. Pero también miraba hacia el futuro, hacia el fin de los tiempos, cuando ellos nuevamente serían esparcidos como lo están en el día de hoy, y que ellos finalmente serán reunidos en aquella tierra cuando el Señor Jesucristo los lleve de regreso a su tierra. Ahora vimos en nuestro último programa esta importante visión donde se presenta a este hombre que era el sumo sacerdote y se llamaba Josué. Y este Josué estaba vestido con vestiduras viles, inmundas, e inmediatamente Satanás podía acusarle y necesitó que sus vestiduras fueran cambiadas. Se le tuvo que poner aquello que era blanco y limpio. Ahora esto nos indica en esta historia que esta gente fue traída de regreso, fue devuelta a esa tierra para un propósito, pero no podían ser utilizados en su pecado. Tienen que ser limpiados, pero ellos no pueden limpiarse a sí mismos. Tampoco la religión puede limpiarles. Por tanto, tiene que haber una limpieza proveniente de afuera, y esa limpieza, por supuesto, la efectúa Dios, como lo expresa el profeta Isaías en el capítulo 1, versículo 18 de su libro. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y a Josué se le cambió sus vestiduras. Él no podía presentarse en su propia justicia. Dice la palabra de Dios que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Así es que usted y yo, amigo oyente, necesitamos ser vestidos con la justicia de Cristo. Y eso es algo sin mancha. Eso nos permitirá presentarnos ante Dios. Y eso le permitirá a Josué, como sumo sacerdote, servir a Dios. Ahora él también es preparado internamente para el servicio. Es necesario que exista esta limpieza que en realidad es la salvación. El apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 1, versículos 18 y 19, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así es como usted y yo somos redimidos, rescatados ante Dios en el presente. El apóstol Pablo, escribiéndole a Tito, dice en el capítulo 3 de esa epístola, versículo 5,
nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así es que ahora este hombre es limpiado. Y alguien quizá pregunte, ¿entonces ya está listo para el servicio? Todavía no, amigo oyente. Llegamos ahora a esta visión del candelabro de oro. Y esto nos va a mostrar cómo él debe realizar su tarea, no por su propio poder, sino por el poder del Espíritu de Dios. Y entonces él puede llegar a ser la luz del mundo. Y esta nación puede llegar a ser una luz en el mundo. Se nos dice que en el día de hoy la iglesia es la luz del mundo. El Señor Jesucristo le dijo a los suyos, vosotros sois la luz del mundo. Él vino como la luz del mundo, pero se fue. Y la iglesia es la luz en el día de hoy, pero la iglesia no puede hacerlo bajo su propio poder. Ha habido en la iglesia una crisis energética por mucho tiempo, y necesitamos tener un contacto directo con la fuente del aceite, o del petróleo, o del combustible. Ha habido una crisis energética en el presente. Ahora aquí tenemos esta visión tan sobresaliente. Tenemos el candelabro de oro y sus tubos que vienen de la fuente misma del aceite, de los 2 olivos. Y ellos están vertiendo el aceite en él constantemente. Aquí no existe ningún intermediario. Tampoco se le debe racionar. Hay una fuente abundante, generosa de aceite aquí. Y no hay nada que se parezca a una crisis energética. Y no debería existir esa crisis en la iglesia hoy, pero la iglesia se ha convertido en algo impotente y débil ante el mundo hoy. ¿Por qué? Porque no estamos avanzando y andando en el poder del Espíritu de Dios. Así es que ya tenemos ante nosotros el bosquejo de una historia, y se ha dado los pasos del método de Dios para tratar con esta gente. Aquí se presenta un principio como su método de tratar con nosotros. Y luego mira hacia el futuro, hacia el fin de las edades, cuando esta gente llegará a ser la luz del mundo después que haya sido quitada la iglesia. Y ellos no pueden hacer eso en su propio poder. Veamos entonces qué es lo que nos dice el texto para hoy. Leamos otra vez el versículo 1 de este capítulo 4 de Zacarías. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Debemos hacer resaltar esto otra vez aquí, porque la gente siempre ha dado por contado, después de haber leído todas estas visiones, que éstas fueron dadas a él en la noche, y esto significaría entonces que él soñó todo esto. Pero él no soñó nada aquí, amigo oyente. En realidad podemos notar que él fue despertado de su sueño. Se nos dice aquí que este hombre estaba durmiendo y que fue despertado de su sueño. Él se había dormido, porque él ya había tenido 6 visiones extraordinarias. Y esto es bastante trabajo para una noche. Parecería como que estuviera trabajando horas extras, ya que había trabajado durante toda la noche. Y es hora, pues, de que él tuviera un poco de descanso, un pequeño descanso. Así es que, después de haber recibido la 6ª visión, se durmió. Y ahora el ángel lo tiene que despertar porque él no va a recibir esto en un sueño. Él va a ver todo esto con sus propios ojos. Y aquí se nos dice 2 veces, y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Así es entonces que él tiene sus ojos bien abiertos. Ahora usted puede apreciar cómo comienza este versículo 2. Leamos. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Usted puede apreciar, amigo oyente, cómo comienza este versículo, y le dice, ¿qué ves? El ángel estaba preguntando qué veía este hombre, y él responde, he mirado. Así es que él estaba utilizando sus ojos para esto. Y vemos que responde, he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Esta es una visión sobresaliente, por cierto. El candelabro de oro es algo bastante conocido para él. Es uno de los símbolos de la nación de Israel. Hay muchos símbolos de esta nación que son usados en las Escrituras. Uno de ellos es la zarza ardiente que vio Moisés. Otra es la vid. Y vemos que Isaías habla de esto. Y hoy el Señor Jesús es esa vid para la iglesia.
Usted es salvo hoy, amigo oyente, no por pertenecer a alguna nación, o porque pertenece a cierta clase de personas, o porque pasa a través de cierto rito, o porque pertenezca a alguna religión o haga alguna ceremonia religiosa. Él es la vid verdadera hoy, y esto indica que usted puede o no puede estar unido a Cristo. ¿Qué es lo que significa ser salvo hoy? Significa el estar en Cristo. Usted está en Cristo, confiando en Él como su Salvador personal. Así es que lo que tenemos aquí es otro símbolo. De paso, digamos que el olivo también es usado como un símbolo de esta nación en ciertos lugares. El apóstol Pablo lo utiliza cuando habla ya en su epístola a los romanos en cuanto a derribar el olivo silvestre y que otro crecerá, y ese olivo es Israel. Así es que ahora tenemos este candelabro de oro, en hebreo menora, y es interesante ver que hoy la nación de Israel utiliza en esa tierra el menora. Es un candelabro de 7 brazos y tiene 7 lámparas sobre él. Este fue uno de los artículos que se utilizó en el tabernáculo y más adelante en el templo. Y era sin lugar a dudas una de las cosas más hermosas que adornaban el tabernáculo, y había 7 artículos allí. Este había sido hecho de oro macizo, labrado a martillo. Bezaleel, el artesano, un hombre lleno del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, fue quien lo diseñó, y era algo muy hermoso. Tenía 7 brazos, 3 de cada lado del brazo principal, y luego este brazo principal hacía el número 7. Cada uno de estos brazos culminaba en una copa en forma de flor de almendro, y allí se colocaba la lámpara. Ahora esto era entregado al sumo sacerdote. Él tenía a su cuidado el candelabro de oro. Él encendía las luces de las lámparas al atardecer cuando ellos acampaban en su marcha por el desierto, y permanecían siempre encendidas porque él estaba agregando aceite continuamente. También era su labor el cuidado de las lámparas. Él se cercioraba que ardieran apropiadamente. Y encontramos el mismo cuadro en el libro de Apocalipsis. El Señor Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, andando en medio de los 7 candeleros, esas 7 iglesias, advierte una y otra vez: «Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido». Y lo ha hecho. Usted puede visitar los sitios de las iglesias mencionadas en Turquía moderna, y no hay ninguna de ellas en existencia. Él ha quitado el candelero. Y ha habido muchas iglesias desde entonces a las cuales Él ha cerrado sus puertas. Ya no es más una iglesia efectiva. No está dando la palabra de Dios. Su luz no está brillando. El Señor las ha apagado. Él es quien hace esa tarea. Ahora aquí es un cuadro de la nación de Israel, de que nuevamente llegarán a ser testigos de Dios en el mundo. Pero lo interesante de todo esto es que aquí tenemos algo que es de suma importancia. Nos referimos al aceite que es colocado en la parte superior de la lámpara. Lo interesante es que el candelabro nos habla de Cristo. La lámpara con el aceite en ella habla del Espíritu Santo. No creemos, pues, que se pueda encontrar un mejor cuadro del Espíritu Santo que este aceite allí. Hengstenberg hizo la siguiente declaración: el aceite es uno de los símbolos más claramente definidos en la Biblia, y él indica claramente que entiende que esto significa el Espíritu Santo. Así es que el aceite es el Espíritu Santo, y la luz que da nos habla de Cristo. De modo que, amigo oyente, aquí tenemos uno de los cuadros más hermosos de Cristo en toda la Biblia. Usted recuerda que Él dijo que cuando Él se fuera iba a enviar al Espíritu Santo, pero cuando el Espíritu Santo viniera, no hablaría de sí mismo, sino que tomaría las cosas de Cristo y se las mostraría a ellos. Allá en el capítulo 16 del Evangelio según San Juan, versículos 7 al 15 leemos: «Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta,
sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Observemos ahora el candelero. El candelero sostenía las lámparas con las luces, y la luz, a su vez, revelaba la belleza y la gloria del candelero, del mismo modo en que el Espíritu Santo no habla de sí mismo, sino que revela las glorias y las bellezas del Señor Jesucristo. Así es que esta gente tiene que testificar de Él y por Él algún día. Y el símbolo popular del día de hoy es el menora. Uno no ve la higuera o la vid o cualquier otra cosa o el olivo, pero sí ve el menora. Cuando la nación celebra un nuevo aniversario, uno puede observar el menora pintado por todas partes. Y ese es el cuadro que se nos presenta aquí. Ahora hay algo nuevo que ha sido presentado aquí en esta visión, y es algo que uno no tiene en las instrucciones para la construcción del candelero y de su colocación en el tabernáculo y más tarde en el templo. Y es que sobre el candelero hay una gran reserva, podríamos decir, un gran tanque para el gas. Y cada lámpara estaba conectada a esa reserva. Y eso es lo que es nuevo. Leamos el versículo 3 de este capítulo 4 de Zacarías. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Había tubos que salían del olivo, el olivo vertía su aceite, y ese aceite iba a parar al depósito, al tanque, y de ese tanque o depósito iba a parar a tanques diferentes, separados. Así es que aquí tenemos algo nuevo que se ha agregado. Ahora los olivos aquí son definitivamente el poder civil y el poder religioso de aquel día. Zorobabel representaba al poder civil, y Josué representaba al poder religioso de aquel día. Es decir que ellos eran los líderes en relación a esto. Bueno, vamos a continuar tratando con este mismo asunto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Pero aquí tenemos al olivo, algo nuevo, directamente conectado con el candelero, y eso es importante de notar. Y de aquí, Zacarías va a sacar uno de los grandes principios que encontramos en toda la palabra de Dios. Eso lo veremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Es nuestra oración que Dios le bendiga ricamente. Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por el libro de Zacarías, y volvemos a este capítulo 4. Y en nuestro programa anterior habíamos llegado hasta el versículo 4. Usted recordará que esta es la visión del candelero de oro y los olivos. Este candelero es idéntico al que se encontraba en el tabernáculo y más adelante en el templo. Es probablemente el cuadro más completo y mejor de Cristo que tenemos en el tabernáculo. Ahora, la medida nunca fue dada porque el oro habla de la deidad de Cristo. Y este era un candelero de oro y uno no puede medir la deidad. Así es que nunca fueron dadas las medidas, pero fue hecho de una forma maravillosa. Fue hecho en la forma de una flor de almendro, y allí en esa copa se colocaban pequeñas lámparas, luego de haber sido llenadas de aceite. Las mechas de sus lámparas habían sido cortadas para que dieran buena luz. Y el candelero habla del hecho de que el Espíritu Santo toma las cosas de Cristo y nos las muestra. El candelero contenía el aceite y la luz era dada. Este es el Espíritu Santo, y Cristo envió al Espíritu Santo al mundo. Pero el propósito del Espíritu Santo era el de tomar las cosas de Cristo y mostrárnoslas. Así es que la luz revela la gloria y la belleza del candelero. Ese es el cuadro que tenemos ante nosotros. Pero usted recordará que Él también había dicho que nosotros debemos ser luces en el mundo hoy. Él no está aquí, por tanto, nosotros, su iglesia, debemos ser la luz en el mundo. Ahora, en este candelero y en esta visión aquí, tenemos un arreglo muy hermoso de estas visiones que fueron dadas a este hombre Zacarías. Es casi como el tomar ciertos pasos, como subir ciertos peldaños, y nos cuentan una historia. Estas visiones revelan un cuadro completo y hermoso cuando las juntamos todas, y tenían un cumplimiento local. Zacarías dio estas visiones al pueblo para animarles. Esta gente había estado en la cautividad en Babilonia, y habían salido de ella. Y Dios les ha presentado claramente que todo esto ocurrió según los arreglos de Dios y según su propio plan y según su propósito. Pero ahora ellos han regresado a su tierra y ellos deben ser limpiados de sus pecados.
Y habiendo sido limpiados y llevados a la relación correcta con Dios, con sus pecados perdonados, ahora ellos pueden rendir un testimonio efectivo para Dios. Ese es el cuadro que se nos presenta aquí. Y ellos debían ser una luz en aquel día. Ahora esto tenía una aplicación local, no solo para ellos entonces en ese día, sino para nosotros hoy. Tenía una aplicación en el pasado y tiene una aplicación en el presente. Establece ciertos grandes principios para nosotros, uno de los cuales es que Dios no puede utilizar hoy un testigo vil o inmundo. Sabemos que hay muchos que son inmundos que están tratando de testificar, pero esto no quiere decir que son testigos efectivos o útiles para Cristo, porque no lo son. Todo lo que ellos hacen es construir una montaña de madera, de heno y hojarasca, y ellos van a ser probados algún día por fuego. Y entonces veremos que no había allí nada genuino en realidad que pudiera ser utilizado para Dios. Todo era artificial y superficial. Ahora esto también mira hacia el futuro, y tiene su cumplimiento completo en el período milenario, ya que Dios hará que ellos regresen a su tierra, y Dios les limpiará entonces en aquel día. Y en la última parte de este libro vamos a ver que se abrirá una fuente para que ellos puedan ser limpiados, para la descendencia de David y para la ciudad de Jerusalén. Dios va a hacer que ellos entonces, después de haber sido limpiados, que ellos nuevamente lleguen a ser una luz para el mundo, como fue la intención original de Dios para con ellos. Allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 8, leemos lo siguiente. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Ahora, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué estableció Dios los límites de los pueblos del mundo según el número de los hijos de Israel? Bueno, porque ellos tienen que ser testigos a todo el mundo. Esa es la intención de Dios. Ellos serán un testigo en cada rincón del mundo algún día. Dios lo hizo de esa manera. Ellos fracasaron en el pasado y la iglesia ha fracasado también en el presente. Se nos dice que debemos ir por todo el mundo. Pero ¿cuántos lugares en el mundo hoy no tienen ningún testimonio, ningún testigo? Esa es una de las razones por la cual nos gusta tanto trabajar por radio. La radio está penetrando a lugares donde no puede llegar ningún testigo humano. En cierta ocasión recibimos correspondencia de Sudamérica, donde se nos informaba que un joven llegó a conocer a Cristo escuchando el programa radial. Y él inmediatamente llegó a ser el predicador de su localidad. ¿Por qué? Porque allí no había ningún predicador y él era el único testigo en esa ciudad. Y él llegó a ser un evangelista muy ferviente. Él llegó a ser una luz para el Señor en ese lugar. Así es que debemos ver que en el día de hoy la radio está penetrando y levantando a multitudes que son testigos para Cristo. De modo que este versículo tiene mucho significado aquí. Y no es el único. Allá en Ezequiel capítulo 5, versículo 5 leemos, Así ha dicho Jehová el Señor, Esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. ¿Para qué? Para que pudiera ser un testigo. Y la razón por la cual ese lugar es tan sensitivo es en primer lugar porque Dios lo ha elegido y lo ha hecho de esa manera. Pero la razón por la cual lo eligió fue porque es el centro mismo de 3 continentes. Y nos referimos a África, Asia y Europa. Y está en la encrucijada de los caminos de estos 3 continentes. Y es un lugar muy importante porque ya hemos sido testigos de que no hay ningún otro lugar que sea tan sensitivo como lo es esa zona en el presente. Y ningún otro lugar ha causado tantos problemas como los que ha causado este pequeño lugar. Bueno, creemos que Dios lo había planeado de esa manera. Se encuentra en el centro mismo de las cosas. Y habrá problemas allí hasta cuando llegue a ser el centro de la proclamación de la palabra de Dios. Porque Dios ha dicho allá en el libro del profeta Isaías que su palabra saldrá en Jerusalén. Y por supuesto que eso no es una realidad en el presente, pero eso mira hacia el futuro. Mientras tanto, usted y yo, amigo oyente, debemos ser las luces en este mundo. Tiene este significado para nosotros hoy. Y como podemos apreciar, eso hace de este pasaje algo muy interesante, por cierto. Ahora, con estos antecedentes, leamos entonces lo que nos dice el versículo 4 de este capítulo 4 de Zacarías. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío?
Este hombre Zacarías no tenía ninguna clase de inhibición. Él pregunta, ¿qué es esto, Señor mío? Veo estas cosas, pero ¿cuál es el significado de ellas? Notemos ahora la respuesta que le da el ángel aquí en el versículo 5. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Lo que el ángel en realidad estaba diciéndole era sencillamente esto. Tú debes saber esto. Si no lo sabes, deberías saberlo. Y esto es algo que tú deberías ser capaz de comprender. Tú sabes qué estás mirando. Es el candelero de oro, y tú deberías saber el significado de esto. Y luego el ángel le dijo, ¿no sabes qué es esto? O como ya hemos dicho, tú deberías saber lo que estás mirando. Y este hombre respondió que no lo sabía. Él dijo, no, Señor mío, no lo comprendo. Luego el versículo 6 comienza diciendo, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel. Este es un mensaje para Zorobabel. Y debemos mantener esto ante nosotros porque tiene un verdadero significado para él. Y también es un gran principio para nosotros en el presente. Y aquí tenemos este mensaje. Dice en la segunda parte del versículo 6 de Zacarías, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora esta expresión, no con ejército ni con fuerza, es bastante interesante. Aquí nos está hablando de fortaleza física. Tiene que ver con lo que llamaríamos hoy agilidad mental. Es aquello que tiene que ver con una decisión sabia. Así es que podríamos cambiar la lectura un poquito aquí y decir, no por cerebro ni con fuerza muscular, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y esto era de mucho ánimo para Zorobabel. Zorobabel era el gobernador civil. Josué era el gobernador religioso. Y estos dos personajes representaban estos dos olivos que estaban proveyendo el aceite para el candelero. Pero el mensaje es sencillamente esto, que esto no va a ser hecho por su propia inteligencia, por su habilidad, y eso no va a hacerse por su fortaleza física, sino que el templo será construido por el Espíritu de Dios. Y amigo oyente, si el Espíritu de Dios no está en nuestras actividades hoy, éstas no van a llegar a nada, porque Dios no está haciendo su obra por medio de habilidad mental o por fuerza muscular. A nosotros nos gusta hablar de alguna persona que es ingeniosa, decimos, de algún predicador que es muy inteligente, que puede preparar sermones y mensajes muy interesantes. Pero amigo oyente, la obra de Dios no se lleva a cabo de esa manera. Pensamos que a veces una persona ingeniosa o inteligente puede llegar a ser una persona peligrosa, porque el hombre que puede ser ingenioso mentalmente puede serlo en la dirección equivocada y causar muchas dificultades en el pueblo de Dios. Y también puede engañar a muchos. Ha habido mucho engaño religioso en nuestro día. Hay algunos que progresan mucho porque son personas que tienen buenas relaciones públicas, son buenos administradores y tienen una personalidad muy buena. Tienen mucha carisma, como se dice, y también hacen muchas solicitudes. Pero Dios dice que Él no lleva a cabo su trabajo, su obra, de esa manera. Dios no hace las cosas por medio de lo humano. No con ejército ni con fuerza, no es con cerebro ni con fuerza muscular, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y esto tiene un significado tremendo y establece un gran principio para nosotros en el presente. Dios solo usa aquello que es hecho por medio del Espíritu de Dios a través de nosotros. Hablando personal y honradamente, amigo oyente, cualquier cosa que nosotros hagamos en la carne será por medio de nuestro propio esfuerzo, y por haberlo hecho nosotros, Dios lo aborrece. Él no lo puede utilizar y tampoco lo va a utilizar. A Dios no le sirve nada de eso. Y eso llegará a ser nada porque no es sino algo que nosotros mismos hemos hecho, y es como el heno que es consumido por el fuego. Dios quiere hacer su obra a través de nosotros, y tiene que ser por medio del poder del Espíritu Santo. Eso es lo importante de ver de nuestra parte aquí. Ahora, esto es en el futuro. Esto va a ser especialmente cierto en el milenio, pero debemos nuevamente decir que no es por medio del cerebro ni por la fuerza muscular, sino por mi espíritu, dice Jehová. Barron lo expresa de la siguiente manera. Es por medio de la luz del Mesías y por medio de ese aceite del Espíritu que se derramará sobre ellos abundantemente. Es así como el candelero de Israel brillará con una brillantez séptupla para la iluminación de todas las naciones de la tierra.
Y esta, amigo oyente, es una gran declaración de que habrá y que hubo un remanente en aquel día de Zacarías que necesitaba ser animado de esa manera porque ellos estaban sintiendo una tremenda presión de la oposición y estaban afligidos por las dudas y los temores y necesitaban que alguien les diera ánimo. Y el ánimo les fue dado. Así es que esta visión que tenemos aquí es la palabra de Jehová a Zorobabel. Esto era para darle ánimo. Ahora Dios hoy no está llevando a cabo su obra por medio del entretenimiento intelectual de una congregación, sino que tiene que ser por medio del Espíritu de Dios. Y Él tampoco lo hace basándose sencillamente en la fuerza o la fortaleza humana. Vemos aquí que esta visión estaba bastante animada, por lo menos así sucedió en aquella época. Ahora, en la primera parte del versículo 7 de este capítulo 4 de Zacarías leemos, ¿Quién eres tú, oh gran monte? Una montaña, amigo oyente, representa oposición. Leamos completo este versículo 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Es decir que la piedra angular será colocada en este nuevo templo. No va a ser un templo muy impresionante, pero ellos han tenido toda clase de oposición. Y ahora esta visión los anima indicando que Él podrá mover montañas. Usted recuerda que el Señor Jesucristo dijo que los discípulos podrían decir a un monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Bueno, no creemos que esto se haya dado para quitar montañas físicas. No había muchas que fueran quitadas en aquella tierra, y no hay muchas que son quitadas hoy, a no ser por los terremotos. Pero la fe que puede quitar montañas es la fe que puede quitar obstáculos y oposición a la palabra de Dios, a la obra de Dios. Ese es el cuadro que tenemos aquí. El templo de Dios será reedificado. ¿Y qué palabras de ánimo son estas para este pueblo? Él les instruyó que debían concluir la construcción de ese templo. Entonces, aquí en los versículos 8 y 9 de este capítulo 4 de Zacarías leemos, Vino palabra de Jehová a mí diciendo, Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Es decir, que esto fue dado para darles ánimo. Y como dice el apóstol Pablo en su epístola a los Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, Zorobabel, tú tienes que poner los cimientos. Dios estaba contigo cuando tú estabas echando esos cimientos. Bueno, tú vas a poder colocar el techo sobre este edificio, y Dios estará contigo. Luego dice en la primera parte del versículo 10, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Amigo oyente, sabemos que hay personas que hacen cosas así, que desprecian lo pequeño y buscan siempre lo grande, lo espectacular, porque siempre nos gusta escuchar de las cosas que tienen éxito. De modo que un predicador que tiene mucho éxito, o una iglesia que tiene mucho éxito, que produce mucho y que progresa mucho, es aquella que tiene las multitudes y cosas por el estilo. Y nosotros estamos creyendo más y más que el Señor Jesucristo está obrando de una manera callada en pequeños lugares en el presente. Y hemos aprendido a despreciar lo pequeño. Es necesario regresar a esto. Tememos que a veces nosotros mismos hacemos cosas así. Nos desanimamos enseguida cuando la correspondencia no llega en grandes cantidades. Y luego descubrimos que en un día, cuando han llegado solo unas muy pocas cartas, una de esas cartas es la más preciosa de todas las que hemos recibido. Amigo oyente, esto es despreciar las cosas pequeñas. Y luego sigue diciendo, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Esa plomada, como usted bien sabe, es un peso atado a una cuerda, y así es como ellos podían construir casas en línea directa con la tierra. Y es algo que uno debe tener en cuenta cuando tiene que construir algo. Luego este versículo 10 continúa diciendo, estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Dios aún está dominando. Luego leemos en los versículos 11 al 13 de este capítulo 4 de Zacarías, hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivos que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo,
¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Él está diciendo otra vez, yo no sé lo que son estas cosas. Y Dios le dice, tú deberías saber lo que son. Y él contesta, Señor mío, no. Y en el versículo 14 dice, y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Estos son dos hombres llenos del Espíritu. Zorobabel, el gobernador civil, y Josué, el gobernante religioso. Ya hemos visto que este último había sido limpiado y que ahora se presenta en la justicia de Cristo. A él se le ha dado vestiduras nuevas. Él puede presentarse ahora ante Dios. Debemos decir nuevamente que eso tenía un mensaje local. Cuando esta gente allí confesaba sus pecados y se volvían a Dios buscando redención, la forma en que Él había preparado esto era que ellos tenían que ofrecer un sacrificio que señalaba hacia Cristo. Y lo llevaban y ofrecían ese sacrificio por medio de la fe. Y ahora ellos son limpiados y son vestidos y pueden ser llenos del Espíritu y usados por Dios. Esto tiene un mensaje para nosotros en el presente también, ¿no le parece? Dios quiere llenarnos hoy con su Espíritu y hay ciertas condiciones que debemos cumplir. Y hay dos de ellas que son negativas, según nuestra opinión. Allá en el capítulo 4 de la Epístola a los Efesios, versículo 30, dice el apóstol Pablo, no contristéis al Espíritu Santo. Usted no puede ser lleno del Espíritu si hay pecado en su vida. Dios no le puede usar. Y luego, en la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, dice el apóstol Pablo, no apaguéis al Espíritu. Esto es, cuando nos encontramos fuera de la voluntad de Dios. Y si estamos fuera de la voluntad de Dios, entonces Dios no nos puede usar. Si Dios quiere que usted esté en el África y usted se encuentra aún en su país, no creemos que Él puede usarle. Pero amigo oyente, si usted está en el África y debería estar en su propio país, entonces Él tampoco le va a utilizar. Y luego, Él dice en la Epístola a los Gálatas capítulo 5 versículo 16, andad en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es algo muy práctico. Es simplemente levantarse y comenzar a andar y a descansar en el Espíritu de Dios. Ahora esto es un cuadro del futuro. Esto mira hacia el día cuando Dios derramará su Espíritu sin medida. Ese día no ha llegado todavía. Nosotros pensamos que hay muy poco del derramamiento del Espíritu en estos días. Pero en aquel día, Él dice, derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Y ese día todavía está en el futuro. Esta profecía que tenemos aquí en el capítulo 4 de Zacarías es algo sobresaliente, por cierto. Dios mediante, en nuestro próximo programa vamos a entrar a algo que es realmente fascinante. Vamos a ver que el primer astronauta no fue un hombre, sino una mujer. Créalo o no, esto es lo que vamos a considerar, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga, es nuestra ferviente oración.